Hola amigos, bueno, mi nombre es Patricia Ordóñez, el de mi compañero es Adolfo Ordóñez. Hoy vamos a compartir con ustedes, tenemos ganas de charlar juntos y de compartir esta charla con ustedes. Y nos voy a presentar porque viene a cuenta del tema acerca del cual vamos a hablar, que es si la astrología puede ser considerada como formando parte de una ciencia o no. Y no la quiero acotar a solo ciencia, después vamos a ver por qué, porque podemos preguntar también si dentro de la filosofía, de la astrología podemos tener en cuenta la reflexión filosófica, si podemos vincular a la astrología con la espiritualidad, con el arte, pero empecemos por la primera pregunta: si la astrología puede ser considerada una ciencia. Y para eso necesito presentarlo aquí al señor, porque Adolfo es, es doctor en físico-matemática. Toda su vida la dedicó a la docencia y a la investigación en temas de cosmología Cuántica y física cuántica. y también de física cuántica. Gracias. Pero a su vez siempre ha tenido intereses sobre espiritualidad y ha estudiado sobre religiones comparadas, sobre filosofía, estudios sistemáticos en relación a estos temas, y también es un estudioso muy profundo de hace más de 50 años de Kabbalah. Bien, no sé si querés agregar algo en tu presentación sobre vos mismo y después me presento yo. ¿Querés agregar algo más? No, está bien, así vamos Ok, al bueno. tema. No, te presenté porque esto de que, digamos, justamente como además has dado a lo largo de tu historia vital varios años la materia Historia y y epistemología de la de matemática. la matemática, pero no, Y de yo me la física refiero matemática. antes cuando en el ciclo básico común que dabas epistemología. Sí. Entonces justamente tenías que abordar el tema de qué es ciencia y qué no es ciencia. O sea, has dedicado Claro. muchos años de tu vida a la reflexión en esta cuestión. Así es. Y bueno, por mi lado, yo soy fonoaudióloga, soy psicóloga junguiana y también transpersonal, porque incorporo la dimensión espiritual hago un abordaje integral del ser humano, y hace muchísimos años que soy astróloga. Ya perdí la cuenta de cuántos, no sé si 35, 40, no sé, pero por ahí. Bueno, para introducirlos un poquito a ustedes en nuestra conversación. Hubo una época hace unos siglos en que se esperaba que dentro de la comunidad de astrólogos, ¿no? Se decía, bueno, la astrología es una ciencia y podemos demostrar que es una ciencia. Esto viene de la expectativa que, digamos, a partir del surgimiento del método científico, para decirlo sintéticamente, porque lo podemos rastrear desde antes, cuando en el momento en que se separa la astronomía de la astrología, porque ustedes saben que Ptolomeo, Copérnico, Galileo, Kepler, Newton fueron astrólogos, además de astrónomos. Newton también, hay cartas que lo comprueban, esto a lo mejor lo puede decir él mejor que yo. Pero hoy es casi una mala palabra decir que la astrología es una ciencia. Está como más de moda decir es un arte, es un quehacer simbólico. Entonces, bueno, quería abrir la reflexión en este sentido. Y bueno, te lo planteo a vos, Adol. Es cierto que para la actividad astrológica, bueno, los astrólogos somos conscientes que toda la información con la cual trabajamos se sustenta
en información astronómica y que la astrología se va actualizando de la ciencia a partir de la ciencia de la astronomía, ¿sí? O sea que hay en sus raíces, en su base, algo vinculado a lo científico. Y si me apurás, te digo que hubo una revolución en la astrología en el siglo XX que se vio enriquecida a partir de astrólogos que venían formados de diferentes disciplinas y que aportaron sus saberes, por ejemplo, de ciencias sociales, las diferentes ciencias sociales, a la astrología. Pero también es cierto, muy cierto, que el quehacer astrológico tiene una complejidad particular porque no nos alcanza con esa información astronómica y convoca a una dimensión inefable que tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Lo simbólico, uno parte de un símbolo y lo simbólico te abre una riqueza de sentido que es inagotable. Y entonces no nos alcanza con el saber acumulado astrológico. Es como que constantemente nos convoca al aquí y ahora, ¿se entiende? A una conexión, mira cómo te hago, a una conexión y a una conexión con el otro, con la persona que estamos, ¿no? Con la cual estamos trabajando y también a una conexión con la totalidad. Entonces, esto complejiza el tema de si podemos seguir considerando a la astrología una ciencia o no. ¿Qué opinas vos? ¿Qué podrías aportar desde tu recorrido? Bueno, yo, digamos, lo que observo Uh-huh. es que si bien los astrólogos manejan bien la parte matemática de su base astronómica, ignoran, por la complejidad matemática que implica, que las técnicas que utilizan son los aspectos entre los astros, el sentido que se le da a cada astro, ¿no es cierto? Eh, el sentido, los sentidos simbólicos que cada uno representa, y la carta natal, toda su geometría. Uh-huh. De esa geometría se puede extraer un álgebra, de tal manera que una carta natal también es un álgebra natal. Y acá álgebra la estoy usando en un sentido de una matemática más profunda. En matemática, por ejemplo, se sabe que todo sistema Uh-huh. físico, sea clásico en el sentido estadístico o cuántico, está representado por una álgebra característica, que es una álgebra de Lie, se llama, que está caracterizada por unos corchetes, o en el caso clásico se llaman corchetes de Poisson, pero y en el caso cuántico tienen otro sentido, pero siempre lo que hay es una estructura matemática donde se puede abordar toda la física y comprender la física del sistema que se está A ver, considerando. poniéndome en el lugar de la persona que está escuchando, sí. Lo que vos querés decir, si humildemente te pido disculpas con lo que voy a hacer, que es tratar de traducirlo. Vos querés decir que una carta natal puede expresarse vía una fórmula físico-matemática, ¿eso me estás queriendo decir? No una fórmula, sino, digamos, un álgebra característica. Hay una forma de matematizar toda la actividad que hace el astrólogo, pero propia de la astrología. Ok, a ver, wait a minute, un cachito. Un álgebra. Me encantaría que le compartieras a las personas la raíz etimológica de álgebra, porque es súper interesante y se vincula
con lo que yo siento que es el quehacer astrológico. Yo siempre digo que para mí, digamos, mi labor como astróloga, cuando hago una carta natal, está hecha, cumplida, si la persona se va, no sé si entendiendo, no me importa tanto que entienda la carta natal en sí, pero sí me importa que vaya sintiendo que está conectada con la totalidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí me parece que uno de los grandes aportes de la astrología es que en un momento mundial de tanta atomización vincular, de campos de actividad, ¿no? Como que cada uno, los científicos en lo suyo, los religiosos en lo suyo, los artistas en lo otro, etcétera, etcétera. Me parece que la astrología es una bendición en este sentido porque nos vuelve, tiene algo, y acá es donde yo le veo la espiritualidad, nos religa con la totalidad. Y entonces quería que compartieras la etimología del álgebra. Vos decís que hay un álgebra natal. Sí. Y la Bueno, etimología de la álgebra. álgebra viene de álgebra, una raíz, una palabra árabe, y que se usa, por ejemplo, hasta en el Quijote de la Mancha, ¿no es cierto? Pero se usa ¿en qué sentido? Pero cuando alguien, por ejemplo, se quebraba o se fracturaba o tenía un problema y necesitaba que se unieran adecuadamente las partes que estaban dislocadas, ¿no es cierto? Como una quiropraxia. Como una especie de quiropráctico. Entonces a ese se llamaba algebrista en el Don Quijote, ¿sí? Y esto es un poco interesante que la misma palabra árabe se haya seguido usando hasta el día de hoy, ¿no es cierto? En inglés se dice álgebra, de hecho, ¿no? La palabra álgebra nuestra en castellano, y más parecida todavía al sonido árabe, y de alguna manera lo que tiene que ver es que uno tiene, digamos, en matemática hay muchas estructuras, se llama, algebraicas, ¿sí? Y, Perdón, pero entonces, para redondear, sí, la etimología de álgebra sería como restituir el orden, restablecer. exactamente, Y restituir el orden, pero aparte con un sentido de que estoy entero de nuevo, exactamente, ¿no? Por eso exactamente. lo relacionaba con el quehacer astrológico. Y vos lo que estás diciendo es que como físico matemático ves que toda carta natal puede expresarse a través de un álgebra Sí, natal. o sea, hay una forma matemática Sí. de expresar el quehacer astrológico puro, no el astronómico. Además del astronómico, el astrológico puro se puede expresar a través de matemáticamente. Uh-huh. Y esa matemática es la misma que se usa en la física clásica para sistemas estadísticos o para la física cuántica. Ok, ahí te lo capté. Entonces, bueno, esto es interesante, es novedoso y da una formulación, podríamos decir, una codificación o formulación científica. Pero esto no termina de decir, bueno, ¿y qué hacemos con este lado simbólico? El quid de la cuestión está en, bueno, ok, sí, se formula con un álgebra natal. Cada carta natal la podemos tener como un dibujo o la podemos tener formulada con un álgebra natal. 10 puntos. Me encanta esto. Pero por otro lado... Perdóname, la idea, por ejemplo, cartesiana de Descartes, sí. de Descartes, Uh-huh. Él vio que las curvas, ¿no es cierto?, se podían representar a través de una ecuación y algebrizar. Entonces la geometría se algebrizaba. Del mismo modo, la geometría de una carta natal, la distribución de los planetas cuando una persona nace, y los ángulos entre los planetas, etcétera,
el ascendente, el medio cielo, etcétera. Todo eso tiene se puede expresar en forma algebraica, ¿sí? Y si lo hiciéramos, tendríamos una versión bastante parecida a lo que se usa en ciencias, tanto en física clásica como en física cuántica. Y si tomáramos esto en cuenta, entonces la concepción de que la astrología no es científica, bueno, se vuelve un poco hay que ser más cuidadoso. Sí, pero no dejo de pensar que acá sería, lo que vos estás diciendo es a la comunidad astrológica, miren, se puede esto codificar o formular, manifestar de modo, digamos, adecuándolo o como con el código con el que se maneja la ciencia actual, Sí, ¿no? Con una sí, estructura algebraica. Pero nos queda el tema de la hermenéutica, ¿me sí, entendés? O sea, la sí, astrología para mí es tan completa porque justamente tiene, esto citando a Edgar Morin, esta cualidad logoica, ¿no? Que es esta capacidad, digamos, de pensamiento analítico, académico, de información y demás, pero incluye a mitos, que es todo este otro campo simbólico, intuitivo. sí. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Esto Bueno, lo yo seguís creo, considerando hay científico? que, digamos, también en esto hay mucha ignorancia de parte de Ujú. mucha gente de no saber que además de mitemas, ¿m? Existen matemas, ¿m? Y que ¿Querés bueno, explicar qué es un mitema? Que esto es una palabra muy utilizada por Jung. bueno, eso yo prefiero que te lo dejo a vos. No quiero pecar de decir alguna... Un mitema es una narración arquetípica, ¿sí? Portadora de sentido, para decirlo sintéticamente, que además, al tener este carácter arquetípico, puede representar eh, a muchas historias. Supongamos, un clásico mitema, el viaje del héroe. Podemos tomar la vida de Moisés como un viaje arquetípico, eso constituye un mitema, y ese mitema, que tiene ciertas características, un nacimiento portentoso, dificultades, una llamada a la aventura, etcétera, etcétera, lo podemos trasladar a la vida de un Cristo, de un Hércules, etcétera. Sí, esto constituye un mitema. Me estás diciendo que además de mitemas, hay Hay matemas. matemas. Y que de alguna manera, si tuviera que dar una definición así simple, un matema es una especie de matriz de inteligibilidad. Ajá, O sea, es una estructura que permite entender, el mitema también, lo mismo que el mitema. claro. Y la palabra, de hecho, en griego, matemática, Ujú. viene del verbo mantanein, que quiere decir entender. O sea que por eso es tan cómico que se diga que la matemática es la ciencia que menos entienden los estudiantes, ¿sí? Lo cual muestra lo mal que estamos enseñando la matemática, porque una matemática que no se entiende es una contradicción. Ok, pero a ver, para de nuevo volver Sí, al llano. ¿Vos qué me estás diciendo? Que la astrología está compuesta o se expresa a través de mitemas y matemas. sí, Qué me querés tal decir cual, tal cual. y cuál sería el campo de esta de manifestación de los matemas, esta estructura algebraica que vos decís? Exactamente, Ok, exactamente. entonces lo que me querés decir es que lo que propones es concebir a la astrología como un saber en donde
tenemos que incluir no solo al mitema, que es a lo que apuntamos hoy fundamentalmente los astrólogos, es como que estamos tomando en cuenta, ojo, también están los matemas, y esto también es importante porque el matema es una matriz de inteligibilidad, es como que ¿vos sentís que estamos descuidando un poquito ese lado? Mucho, no un poquito. Y por eso cabe, digamos, viene la cuestión de si es o no una ciencia, porque, digamos, los matemas son la base de toda actividad científica, ¿sí? Y de hecho, también de todo arte. A ver, como para ir cerrando un poco esto, y dejamos abierto si después nos ponen comentarios, nos preguntan y demás, nos hacen preguntas, lo seguimos en una segunda charla. ¿Vos crees que los astrólogos, a ver, en esta cuestión pendular, que hubo una astrología que se fue demasiado al intelecto, una astrología semiótica, casi te diría, Sí. ¿no? que dejaba de lado esta apertura simbólica, como que nos desbalanceamos y nos fuimos, yo creo que se profundizó y se avanzó, que para mí, digamos, de hecho, te comento, creo que la astrología trajo una iniciación a la humanidad en este siglo, para mí, ¿sí? Digamos, yo me maravillo que tanta gente masivamente esté estudiando astrología. Para mí la psicología también los avances, digamos, de la psicología, las Sí, diferentes y escuelas, podemos decir otro perdón, tratamiento. trajeron, porque esto es importante y quiero ser precisa en esto, están indicando una iniciación para la humanidad, la psicología, la astrología. Vos me has comentado también la física cuántica, pero quiero cerrar la explicación. Pero vos me decís, ok, sí, esto es así, pero vos como científico ves que nos estamos desbalanceando los astrólogos, que estamos como descuidando, que también, aunque no sepamos de matemática, porque yo lo que siento es que tendría que aprender matemática para entenderte, Sí, digamos. todo el mundo tendría que aprender matemáticas, Bueno. según Platón, ¿eh? Todo aquel que quiera acceder a la filosofía, decía Platón, tiene que dedicar primero 10 años de matemáticas. Bueno, pero con lo cual se cumplió, eso, porque entre los años de la primaria, cuando se enseñaba matemática en la primaria y en la secundaria, hoy en día no sé si se está cumpliendo, pero si fuera, serían que toda persona que va a la Facultad de Filosofía ya llega con 10 años de matemática, de formación matemática. Pero entonces, esta matemática que vos decís que balancearía un poco como matemas, porque tengo la sensación que la matemática que vos proponés sumar a la astrología no es la matemática que yo conozco, sino que es esta estructura algebraica con la cual vos nombrás a la carta natal, constituida por matemas. Me parece que es una matemática que tiene de logos y tiene de mitos también, ¿no? Bueno, a través de los matemas, ¿no es cierto? Sí, hay una conexión, ¿no es cierto?, con lo simbólico. Pero te quería decir, en un arte, por ejemplo, el arte de Miguel Ángel, de Rafael o Sanzio, de Leonardo da Vinci, ¿no es cierto? Hoy hablábamos de Dalí. Sí, Bueno, es que estaba pensando en en tiempos eso. más modernos, sí, Salvador Sí. Dalí o Gaudí, ¿no es cierto? Que realmente, más que un mero arquitecto, el tipo es un artista, así fue, ¿no es cierto? Pero todos ellos trabajaban con una matemática subyacente muy clara. O sea, Leonardo da Vinci y la proporción áurea, ¿quién no conoce? Que Leonardo da Vinci usaba la sucesión de Fibonacci y no por eso y la proporción áurea. Y no por había eso dejaba de ser arte, de ser ¿no? arte o la actividad artística caía en un desmedro. Y lo mismo No. el Salvador Dalí, el famoso Cristo, ese crucificado visto de arriba, de Salvador Dalí, tiene proporción áurea, todo el mundo lo sabe, ¿sí? O sea que
porque no me quiero ir de lo astrológico, perdón. Sí, te entiendo, bárbaro, lo que decís, porque de hecho hay un astrólogo español que dice que la astrología es un arte, él propone la astrología como un arte y vos decís, bueno, pero el que sea un arte no quiere decir que no pueda ser ciencia. O sea, de hecho, todos estos artistas que nombraste, y Dalí se reunía con científicos, tenía en alta estima la actividad científica y utilizaba, digamos, la matemática como... Y lo mismo Gaudí, él estudiaba las curvas, las obvio, parábolas, sí, las sí, hipérbolas, no solamente las sí, rectas, ¿no es cierto? sí, bueno. Y gracias a eso pudo hacer las maravillas Bueno, que eso hizo, ¿no? tiene también la arquitectura, ¿no? Esta combinación de arte con la medida, con la matemática. Bueno, como para cerrar la charla de hoy, ¿qué propondrías? ¿Qué nos propondrías a los astrólogos? Bueno, yo diría que... Porque sin duda los astrólogos hemos valorado la psicología, hemos tomado de la psicología, Claro. hemos tomado de la antropología, hemos tomado de la sociología. ¿Vos sentís que no, como que no se valora, como si a lo mejor en otros campos, la geometría sagrada, la aritmética sagrada, que tal vez nos falta conectarnos un poco con eso? Y además con la conexión entre la psique y cosmos, por ejemplo, que es un tema fundamental que ha tocado Richard Tarnas, ¿no es cierto? Que ha escrito un libro sobre eso, y que es fundamental para la física cuántica, porque si Carl Sagan decía que nosotros somos polvo de estrellas, es decir, que nuestros cuerpos están formados por átomos que se hicieron en las estrellas, entonces, y la física cuántica nos habla del entrelazamiento cuántico, quantum entanglement en inglés, este entrelazamiento hace que nosotros estemos conectados con las estrellas y con los astros en general en el universo. Ahí la cosmogonía también ayuda. Entre la cosmogonía y la física cuántica uno puede ver que hay toda una unión. Me estás abriendo ahora a la relación unión, digamos, en los astros se refleja nuestra psique. Y no hay ninguna magia en eso, porque están entrelazados la sustancia de nuestro cuerpo con las estrellas que vemos en el firmamento. Bueno, pero para ordenar un poquito, porque es mucho, mi amor, no te das cuenta, pero es mucho. Vos lo que estás diciendo, también cabría hacer una relación entre la conexión con la física, ¿no? Sí. Porque sí, evidentemente es obvio para cualquier astrólogo que el tema del entrelazamiento cuántico, ¿sí? Que la astrología es una expresión del entrelazamiento cuántico, ¿no? Por esta conexión de ver una carta natal y un ser humano y la manifestación del ser humano, la conexión. Pero lo que yo ya diría las sincronicidades, ¿no? Ok, para cerrar, porque vos primero me hablaste de la matemática, para ordenar un poquito y ya ir cerrando. Ya me fui. Pero yo soy físico matemático, por eso te conecto también con la física, ¿no? Ahí ya está, la idea que te quería decir. En realidad hay estudiosos, hay astrólogos estudiosos que toman, hay libros de astrología que toman la geometría sagrada de muchos planetas, por ejemplo, como Venus en su movimiento, teniendo en cuenta los movimientos retrógrados y directos, forma una pentalfa, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, esto es estudiado, a lo mejor no es tan conocido, pero está siendo incorporado. Te quiero dejar con esta nota optimista para vos, que hay astrólogos que están incorporando la geometría sagrada a su quehacer. Nos queda para más adelante y para otra charla. Y la aritmética también es sagrada. Sí, obvio. Hace, a ver, te digo una. No hace mucho. Perdón, un ejemplo. Que en la precesión de los equinoccios, ¿sí?
se retrocede un grado cada 72 años. Y 72, el número 72, vos lo sabés como cabalista con qué está relacionado. Y bueno, está con un pentágono, ¿no es cierto? Y con los 72 nombres de Dios, el nombre de 72 letras, Tal cual. ¿no es cierto? Así La que, forma bueno, de dividir, escribir, digamos, el nombre de Dios dividido en sílabas, escrito completamente con todas las letras. el nombre inefable El con, nombre, claro, del con una tetragrama en su forma expresada con muchas yud, la letra I en hebreo, suma 72. Vamos a cerrar acá, sí, porque está bueno dejar pensando. Entonces, a mí me parece que como síntesis de hoy hemos abierto conexiones de la astrología con la ciencia, en particular con la matemática, con la estructura algebraica, la etimología de álgebra, que tiene mucho que ver, está íntimamente vinculada, haciendo un sumario, ¿no? Un resumen. Con el quehacer astrológico. Nos queda por indagar en otro conversatorio si es que nos acompañan, si tienen ganas que lo hagamos, díganos o no, si tienen ganas o no, porque nosotros vivimos hablando de estas cosas, pero a lo mejor no les interesa a ustedes escucharlo, a nosotros nos encanta. Las conexiones de la astrología con la física cuántica, sencillito, como para que, ¿sí? Sí, bueno. Como para que yo te Vos entienda y sabés los que demás también. muchas veces los matemáticos tenemos la mala fama de expresarnos en una forma tan complicada que al final nadie entiende nada y se vuelve a este contrasentido, ¿no es cierto? Lo matemático es lo que se entiende, es lo que permite entender cualquier cosa. Entonces, que los matemáticos no podamos expresarnos en forma de que nos entiendan es realmente un pecado sumamente grave, para decirlo en un lenguaje Vamos a seguir haciendo cristiano el como... intento, no yo, vos, porque es tu trabajo, pero yo voy a tratar de hacer de intermediaria como astróloga para bajar a los amigos y amigas que nos escuchan. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y si les interesó, dejen preguntas y comentarios acá en YouTube, porque me las mandan a mi celu personal, que yo les agradezco mucho, pero se pierden los demás oyentes de los comentarios tan interesantes que nos hacen. Un abrazo grande. Bueno.